si quiero obtener 2 kilos de pan, no voy a poder incorporar al proceso 0,9 kilogramos de harina, sino que ese consumo de harina va a ir incrementándose a medida que se incrementa la producción. Entonces eso hace que sea variable y que sea directo. Que sea directo es porque no hay duda que sin harina no hay pan, y que yo puedo trasladar el costo de la harina al pan sin ningún tipo de dudas. Ahora, cuando hablamos de una relación de productividad media, y se nos complica un poco más. Porque si le digo, vamos a suponer, la energía eléctrica, ¿cómo la llevo al pan? ¿Cómo llevo el costo de la energía eléctrica? Y bueno, podemos discutirlo un poco más. ¿Se puede llevar? Sí, se puede llevar, pero no es tan clara la vinculación como en el caso de la harina. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con el práctico. Todo Te esto ya lo interrumpo, vimos. ¿Sí? te interrumpo un minuto. Sí, sí. Ahora, que antes que nada, ver qué es lo más coherente. Si se leer el práctico lo que busca, o Sí. te parece que es vamos a tardar mucho. No. Podemos arrancar, si querés, leyendo lo que vamos a buscar en el práctico, la tarea a realizar, y Claro, después damos un paneo de lo que dice el enunciado. Los enunciados son un poco largos, claro, pero bueno, es inevitable por ahí que lo tengamos que leer como para entender sí. qué nos pide. Pero perfecto, sí, lo que dijo Belkis, arranquemos de atrás para adelante, que por ahí nos va a resultar un poco más fácil. Y se van a dar cuenta que la tarea a realizar está vinculada recién con las filminas que dio Belkis. Entonces es importante que tengamos en claro esos conceptos. Fíjense, con los datos obtenidos del relevamiento efectuado, ahora vamos a leer este enunciado, nos pide determinar las relaciones de productividad normal por centro productivo de los factores para ambos productos elaborados. Acá lo que tenemos que hacer es simplemente determinar qué relaciones de productividad ustedes consideran que existen en cada centro productivo. Acuérdense que teníamos centros productivos y centros de apoyo. En el caso de la panadería, los centros productivos eran amasado, moldeado y horneado. Entonces deberíamos determinar qué relaciones de productividad hay en cada uno de esos centros. Después, calcular el costo normal de los factores para cada unidad de producto elaborado. Y acá cuando habla del costo normal, nosotros vamos a ver en el desarrollo del práctico que, por un lado, vamos a tener los datos presupuestados. Por otro lado, vamos a tener los datos reales, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener los datos normales. Seguramente ustedes, si fueron a teoría, les explicaron los modelos de acumulación de costos. Que hay un modelo de acumulación de costo completo, otro variable, y que también existe un modelo de acumulación que es resultante y el otro normalizado. El normalizado, o el costo, cuando hablamos del costo normal, es el costo que deberíamos tener en condiciones normales, es decir, si le compro al proveedor mayorista, si el proceso productivo no tiene ningún tipo de inconvenientes. No lo tenemos que confundir con un costo estándar porque es distinto, pero un costo normal es de la historia que nosotros podemos tener y de la experiencia que podemos tener, podemos calcular un costo normal. El tercer punto es determinar el nivel de actividad presupuestado de los bienes intermedios y finales elaborados. Acuérdense de lo que vimos, que existían bienes intermedios que surgían como parte del proceso productivo, y también teníamos un bien final que era el pan francés o la media luna. Punto 4. Determinar los consumos normales de los factores de producción obtenida. Es decir, fíjense que por un lado vamos a tener el costo normal, es decir, lo que me debería salir el pan, lo que me debería salir la media luna, y ahora lo que nos pide el punto 4 es, bueno, determinen qué consumos normales de factores, en este caso. Es decir, para hacer el pan, yo voy a consumir harina. Para hacer el pan, yo voy a consumir sal, voy a consumir levadura y voy a consumir agua. Bueno, pero ¿cuánto debería consumir? Después veremos a nivel real cuánto consumimos, pero en este caso deberíamos determinar cuáles serían los consumos normales para la producción. Punto 5 es confeccionar la ficha de stock del factor harina para la elaboración de pan francés y determinar el componente monetario del consumo de harina para este producto elaborado. Es decir,
La harina es uno de los factores productivos, nosotros podemos hacer una ficha de stock que me permita determinar un precio promedio ponderado, ¿sí? Es decir, yo compré harina a tanta plata. Bueno, pero después hice otra compra, que esa compra fue a otro precio. Por lo cual, entre la sumatoria de las dos compras, voy a obtener un precio promedio ponderado. Y por último, determinar los desvíos en componente físico y componente monetario. Y esto es lo que estuvimos viendo también hasta acá. Es decir, ustedes en teoría lo vieron, después en práctica vimos que la ecuación general del costo está compuesta por componentes físicos y componentes monetarios. Y cuando yo hablo de un costo normal, vamos al supuesto que es el que vamos a calcular, después voy a tener una base que es la realidad para poder compararla. Entonces yo voy a decir, bueno, me tendría que haber salido 10, pero me salió 12. Y eso es un desvío, ¿sí? El desvío yo ya sé que va a ser 2. Ahora, ese número, que ustedes lo van a calcular de manera muy simple, va a tener una explicación atrás y un sustento. Era lo que les decía yo hoy. Cuando ustedes determinen un costo, ese costo, o nosotros lo que pretendemos acá es darle las herramientas para que lo puedan defender, para que sea razonable. Entonces, con el desvío pasa lo mismo. El desvío, yo voy a tener, por un lado, un desvío físico, que va a estar en cantidades, es decir, si en lugar de incorporar 10 unidades al proceso productivo, incorporé 12, es un desvío en cantidad, un desvío físico. Ahora, si en lugar de comprar la harina a 10, la compré a 15, bueno, es un desvío monetario. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es eso, vamos a charlar un poquito de relaciones de productividad, vamos a determinar un costo normal, vamos a ver cuál era el consumo normal que teníamos que hacer y vamos a ver la realidad. Y entre la realidad y lo presupuestado vamos a obtener diferencias que las vamos a analizar. Bueno, primero obviamente vamos a arrancar con el pan francés, con lo cual los datos de las medias lunas, como para que no sea muy tedioso, no los voy a leer, porque bueno, es importante que nos centremos en este caso en cumplir la consigna para el pan francés. Ustedes como siempre me van a ir ayudando. Y bueno, acá lo que nos dice es bienes consumibles. Bueno, les aclara que volvimos a la panadería a continuar con las entrevistas, que fuimos recibiendo información con un mayor grado de detalle de aquellos que hacen el trabajo diario. Esto es muy importante, seguir recibiendo información de los que saben. Nosotros podemos saber cómo determinar costos, pero el que sabe el proceso productivo es en este caso Felipe, que era el encargado de la panadería. Y bueno, y lo que nos dice acá, Felipe nos cuenta un poco cuál es la receta del pan francés. Y nos dice, bueno, a ver, con 1000 gramos de harina, que sería con 1 kilo de harina, yo voy a tener que usar 0,05 kilogramos de levadura, 0,02 kilogramos de sal y 0,6 litros de agua. Es decir, acá lo que nos está diciendo Felipe no es cómo obtenemos 1 kilo de pan francés, sino que inicialmente, si nosotros ponemos al proceso productivo 1 kilo de harina, vamos a necesitar estos proporcionales de levadura, sal y agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos 2 kilos de harina, y bueno, los proporcionales de levadura, de sal y de agua van a incrementarse. Y acá yo les remarqué algo que me parece interesante y es los rendimientos normales de la receta. Los rendimientos normales son 1,2 kilogramos de pastón, 15 piezas crudas y 1,25 kilos de pan francés. A ver, ¿cómo vemos el rendimiento? Si yo pongo al proceso productivo 1 kilo de harina, voy a obtener 1,2 kilogramos de pastón, ¿sí? Y acuérdense que el primer centro, que era amasado, vamos a obtener un producto intermedio que es el pastón. Pero el segundo centro, que es moldeado, vamos a obtener 15 piezas crudas. O sea, el producto intermedio es pieza cruda. Pero nosotros, si ponemos 1 kilo de harina, vamos a obtener 15 piezas crudas. Y por último, el producto final. Recuerden que nosotros habíamos visto como que el producto final era el pan francés o las medialunas comercializadas. Bueno, pero no deja de ser un producto final. Voy a obtener 1,25 kilogramos de pan francés. Es decir, con estas proporciones de harina, levadura, de sal y de agua, voy a tener estos rendimientos. Lo de las medialunas lo pasamos por alto.
Y acá nos dice que el maestro panadero nos cuenta que por cuestiones técnicas, todos los pastones, ya sean de pan francés o de medias lunas, se elaboran utilizando 15 kilogramos de harina más la parte proporcional del resto de los ingredientes según corresponda a cada producto. Por lo cual, ya acá vemos un grado de complejidad un poco mayor, que es, bueno, yo con 1 kilo de harina obtenía 1,2 kilos de pastón, pero en realidad por cuestiones de economicidad, yo no voy a trabajar con 1 kilo de harina, voy a trabajar con 15 kilos de harina. Entonces, obviamente, si trabajo con 15 kilos de harina, deberé multiplicar por 15 la levadura, la sal y el agua. Y también no voy a tener el mismo rendimiento, ¿sí? No es lo mismo el rendimiento que puedo tener con 1 kilo de harina que con 15. Bueno, actualmente y a fin de utilizar la capacidad máxima en su plenitud, se están elaborando 6 pastones de pan francés y 2 pastones de medias lunas por día. La producción obtenida es absorbida en su totalidad por la demanda. Le incorporamos un poquito más de complejidad. No solo utilizo 15 kilos de harina, sino también que elaboro 6 pastones de pan francés. Es decir, quiero aprovechar la producción, la capacidad productiva a full. Respecto a los insumos utilizados en la producción, se compran semanalmente a proveedores locales mayoristas. Es decir, la harina, la levadura, la sal, la voy a comprar a proveedores mayoristas. No hay existencias iniciales ni existencias finales al comienzo y a la finalización de cada mes. Esto por ahí va a simplificar un poco la resolución. Y ahora arrancamos a hablar de estos conceptos que por ahí estábamos viendo antes de compartir el enunciado, y es, se consideran como precios normales de los factores, precios normales, esto siempre márquenlo, bueno, 20 pesos para la harina, 250 pesos para la levadura, todo por kilo obviamente. Después tenemos para la sal, para el agua. Ahí Valentina me estaba preguntando por el chat si los 15 kilos de harina son para ambos productos. Exacto. Ustedes imagínense lo siguiente. Este proceso productivo tiene la particularidad que incorporan los factores productivos, pasan por amasado, sale el pastón, ese pastón va moldeado, salen las piezas crudas, esas piezas crudas van a horneado, y de ahí sale el pan francés y las medias lunas. Pero es un proceso conjunto hasta el momento en que nosotros le damos forma al pastón. Fíjense que los 15 kilos de harina yo los voy a incorporar al proceso y me van a servir tanto para media luna como tanto para pan francés. Por lo cual, consideremos lo siguiente, que si hablamos de pan francés, vamos a utilizar 15 kilogramos, y si hablamos de medias lunas, vamos a utilizar 15 kilogramos. Fue buena la aclaración. Bueno, tenemos los precios normales y tenemos cuántos días vamos a trabajar durante el mes. Es decir, si está todo bien, vamos a trabajar 25 días al mes. Y si está todo bien, nosotros deberíamos adquirir la harina a 20 pesos, la levadura a 250 pesos. Y ahora vamos a los datos reales, que los datos reales generalmente no van a coincidir con los datos normales. Y fíjense que ya arrancamos diciendo que durante toda una jornada no se obtuvo producción debido a una rotura del horno eléctrico, por lo que se trabajaron productivamente 24 días. Es decir, en vez de trabajar 25, trabajé 24. Y nosotros acá no vamos a, en este práctico el objetivo no es ver mermas, ver improductividades, todo eso lo vamos a ver más adelante. Quédense con que tenía que trabajar 25 días y trabajé 24. Porque una máquina se rompió. Y sin el horno no podría terminar el proceso productivo. Y después nos dice que las producciones obtenidas fueron las siguientes. Nos vamos a centrar en el pan. 2.592 kilos de pastón de pan francés, 32.400 piezas crudas de pan francés y 2.700 kilos de pan francés. Fíjense cómo nos divide la producción en cada centro productivo. Y ahora ya tenemos los consumos y precios reales. Fíjense, teníamos consumo y precios normales, consumo y precios reales. Los consumos y precios reales fueron: de harina consumí 2.190 kilos, de levadura 109,50, de sal 43,80 y de agua 1.314 litros. Y ahí me dice cuáles son los precios. Es decir, de levadura yo pagué 250 el kilo, de sal 50 y de agua 6 pesos.
Con lo cual, acá debería después, en una parte del enunciado nos lo pregunta, hacer la comparativa entre cantidades reales y cantidades normales, y de precios reales y precios normales. Acá la harina no está computada, porque recuerden que en realidad no van a recordar nada, se los voy a leer ahora, me estaba adelantando, que las compras de harina del mes utilizadas en la elaboración del pan francés fueron 2.160 kilogramos a 20 pesos el kilogramo, y de 30 kilogramos a 29,70 pesos el kilogramo. Esta última compra se realizó por excepción a un proveedor cercano al domicilio de la panadería, debido a que hubo que desechar 2 bastones de pan francés por errores en la preparación. Respecto a las fichas de stock, las compras y consumos son valuados utilizados el método de costo promedio ponderado, el famoso PPP. Fíjense que el precio de la harina, el real, no está, y no es caprichoso que no esté. Nosotros, cuando hagamos la ficha de stock, vamos a calcular el precio promedio ponderado de la harina. Y este precio promedio ponderado está compuesto por 2 compras, ¿sí? Seguramente la compra de más kilos o de mayor preponderación en kilogramos va a ser la que mayor preponderación en el precio tenga, ¿sí? Pero bueno, acá como venimos, ¿alguna duda? O tengan el enunciado a mano, porque nos va a servir a la hora de la resolución. Pero bueno, con respecto al enunciado, estamos